Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el repaso de la asignatura de Historia número 3 para, para el nivel bachillerato. Y pues el tema en el que la clase se enfocará el día de hoy son los movimientos sociales a lo largo de la historia moderna, de la historia contemporánea de nuestro país. Podemos empezar definiendo un movimiento social como una expresión colectiva, pues que busca en un cambio ya sea político, social o en algunas ocasiones inclusive económico. Por lo general surgen como una respuesta a injusticias, es decir, que ocurre cierta acción que molesta no a una persona, sino a una pequeña comunidad y esta pequeña comunidad, este pequeño grupo de personas que puede llegar a incrementarse un poco más, decide unirse y protestar. Es decir, pedir que se les respete como individuos, que se respeten sus derechos, que se respete, no sé, tal vez sus obligaciones. Y pues buscan generar un cambio, ya sea en beneficio solamente para ellos o para el bienestar común. Como primer movimiento de la historia contemporánea, que pues toma no más de 70 años, tenemos el movimiento ferrocarrilero. Este movimiento surge en el año de 1958 y termina en 1959. No duró demasiado, y surge a partir de las exigencias de mejores condiciones salariales y laborales para los trabajadores del sector ferroviario. Eran liderados por Dimitro Vallejo y Valentín Capa y se logró un aumento salarial y la creación de un sindicato fuerte en el sector. Como podemos imaginarnos, el sector ferroviario por los años 50, 60, inclusive 70 tal vez, tenía un valor muchísimo mayor al que se le tiene hoy en día. Porque pues si bien hoy en día hay otras maneras de transportar materiales o transportar insumos, en esos años el tren era la opción más viable, más económica, más práctica y pues su importancia era mucho mayor. Entonces los trabajadores del sector ferroviario deciden unirse, deciden formar un pequeño grupo protestante y afortunadamente tienen éxito. Lograron el aumento salarial que pedían y además la creación de un sindicato pues para evitar este tipo de situaciones a futuro, para poder mediarlas antes que llegara un paro o llegara pues el surgimiento de otro movimiento. Continuamos con el movimiento magisterial. En este movimiento que fue alrededor de 1958, maestros de primaria, así como todo tipo de trabajadores, trabajadores de obra, trabajadores, por ejemplo, albañiles o barrenderos, personas, digamos, del sector público, si podemos llamarlo así, eran liderados por Otón Salazar y luchaban por la búsqueda de un aumento salarial y mejores condiciones laborales. El movimiento consiguió el pago puntual de prestaciones y mayor estabilidad laboral. Es decir, que sí consiguieron estas peticiones que se les cumpliera, no sin antes, pues llevarse un par de represiones violentas, cortesía de nuestro gobierno. Pero pues tanto esfuerzo y digamos tanto sufrimiento, tanta sangre de alguna manera, pues al final rendiría sus frutos. Y aunque a nuestros días esos trabajos no terminan de ser tan bien remunerados como deberían, pues sí se logró una mejora significativa en comparación a cómo se les pagaba antes o cómo se les trataba antes. Porque, como mencionan ahí, mayor estabilidad laboral. El trabajo de maestro es uno de los más inestables laboralmente hablando. Es difícil que alguien pueda conseguir una dichosa planta en este rubro. Pero bueno, se consiguieron algunas mejoras pagadas con un poquito de violencia. Continuamos con el movimiento médico o movimiento de los médicos, que se llevó a cabo entre 1964 y el año de 1965. Médicos del ISSSTE, encabezados por el doctor Guillermo Calderón, Abel Archundi y Roberto Pedrosa, deciden realizar un paro debido al incumplimiento de sus pagos de aguinaldo. Como resultado de estas protestas, se garantizó el pago puntual de aguinaldos, que pues
realmente no es como que los mandatarios o el gobierno quisiera ponerse, digamos coloquialmente, rejegos con este tipo de personas porque su importancia social es extrema, su importancia social es magna. No puedes condicionarles lo que sea a estas personas porque pues son el pilar de nuestra sociedad. Se logra asegurar este pago de aguinaldos que tal vez para muchos es sorpresa y para otros no se ha terminado de respetar en los últimos años. Estas problemáticas no han cesado como tal, pero sí se calmaron un poquito más en base a este movimiento. Llegamos al que tal vez sea el apartado más conocido de toda esta clase, que es el movimiento estudiantil del 68. Creo que no necesita introducción o presentación, pero sabemos que surge como una respuesta a la represión en un conflicto estudiantil. Los estudiantes, liderados por Fernando Hernández, Eduardo Valle y Luis Tomás Cervantes, exigen autonomía universitaria y mayor libertad. A pesar de que este movimiento había sido visibilizado internacionalmente, fue reprimido violentamente, pues como ya todos conocemos, ¿verdad? 2 de octubre. Este movimiento surge en base a una riña que se ocasionó entre estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM. Eran estudiantes de bachillerato que posterior a un partido entre los burros blancos del Politécnico contra los Pumas de la UNAM, de americano, pues se arman de palabras y se arma una riña. Algo, digamos, hasta cierto punto lamentablemente normal. Y en esos años, hablamos de hace más de 50 años, era normal ese tipo de confrontaciones dada la rivalidad, tanto académica como deportiva de ambas instituciones. Ocurre la riña y llega el cuerpo de granaderos a la escena y reprimen violentamente a los estudiantes. En base a esto, tanto estudiantes del Politécnico como de la UNAM deciden unirse para pedir digamos que el gobierno ya no se meta en este tipo de asuntos, porque ellos argumentaban que esta represión violenta había sido totalmente innecesaria, muy ajena, que ellos sabían cómo manejar estas situaciones porque era algo era algo que existía desde hace bastantes años antes y de hecho hasta la época aún existe. Pero este sería como que el fundamento para iniciar el movimiento. Además de que se pedían otras cosas como la desaparición del cuerpo de granaderos. Y como mencionamos, este movimiento había sido, dada su magnitud, de que llegaba a paralizar partes vitales de la Ciudad de México, era nacionalmente conocido e internacionalmente conocido, pero pues lamentablemente no llegó a diferencia de los movimientos anteriores, no llegó a cumplir con sus exigencias, sería reprimido violentamente. Continuamos con el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aquí ya dando un salto de años bastante considerable. Nos llegamos al año de 1994 y esta agrupación, el llamado Ejército Zapatista, lucha por los derechos de los pueblos indígenas de Chiapas y en general del sur del país, pero Chiapas siendo como su sede o su objetivo principal. Eran liderados por el bastante conocido subcomandante Marcos. Olvidé anexar una foto, una disculpa. Esta persona era mediáticamente conocida dado que daba entrevistas acompañado de su característico pasamontañas y su indumentaria militar. Era una persona bastante hábil con la palabra y pues mantenía, digamos, en comunicación lo que estas personas buscaban con los medios de difusión. Llama bastante la atención el hecho de que un movimiento fácilmente confundible con la guerrilla colombiana o la guerrilla sudamericana surgiera en un México tan avanzado o un México tan cercano a nuestros años, ya que este tipo de levantamientos pues era mediáticamente inaudito. Era algo tal vez que hubiera ocurrido en los años 20 y los años 30, pero ocurrir en los 90, cerca del año 2000, era algo bastante pantallante en esos años, más en México. Como menciono, gracias a ser difundido por los medios de comunicación, este movimiento generó visibilidad inclusive internacional, teniendo
pues el subcomandante Marcos a entablar amistades con personalidades internacionales. Se decía que inclusive era amigo de Paolo Maldini, el capitán del Inter de Milán. Es decir, ya se llegó a rozar con personalidades mundialmente conocidas. Y pues gracias a esta difusión logra ajustar a las políticas sobre las tierras indígenas. Ellos luchaban por los derechos de los pueblos indígenas vulnerados, pero pues para sorpresa de nadie no lograron una completa autonomía. Es decir, que no lograron separarse del gobierno. Aquí regresando un poquito a los años, surge la llamada Guerra Sucia, que fue una confrontación violenta entre la guerrilla y el gobierno, liderado por Genaro Vázquez, que luchaban contra la represión. Aunque no hubo avances significativos, el gobierno modificó sus tácticas represivas. Este movimiento podríamos considerarlo como una especie de secuela del movimiento estudiantil del 68, ya que si bien ya no estaba tan orillado a los ámbitos estudiantiles, seguía con esa petición de reducir el tipo de represión del gobierno, ya que pues el cuerpo de granaderos era en extremo violento, en extremo sádico, era bastante intenso, no tenían protocolos adecuados para obtener información y en general era, si te ven te va a tocar. Así que no se logró erradicar este cuerpo de granaderos, como también lo pedían los jóvenes del 68, pero pues sí logró modificarse un poco, tal vez suavizarse de alguna manera. Y llegando a la parte final, nos encontramos con el movimiento LGBT, que pues también existen otros movimientos actualmente en México que se encuentran en marcha, pero se decidió colocar a este como el principal, dada su potencia mediática, ya que no simplemente se ha quedado en simples marchas o bueno, simples marchas, tal vez no, tal vez en eventos colectivos magnamente organizados, ya que pues inclusive se difunde por medios de comunicación y poco a poco está logrando grandes cambios en un tema bastante complejo, ya que si bien resulta muchísimo más difícil de pensar el que se acepte a la comunidad LGBT a aceptar el aumento de salarios de un sector laboral. Son temas bastante distanciados, existe una gran discrepancia entre ellos, pero que a partir del año 2000 ha tenido cada vez más aceptación. Y uno de los ejemplos mayormente significativos es que ya se ha logrado concretar la legalización de matrimonios, esto solamente en la capital, en la Ciudad de México, la legalización de matrimonios entre personas de su mismo género, y pues la implementación de políticas más inclusivas en diversas áreas. Poco a poco ha logrado mejorarse y pues confiemos en que en el futuro siga creciendo la aceptación a este movimiento. Y pues esto sería todo. Les recordamos que esta clase estará disponible para que puedan verla las veces que quieran. Asimismo como que en nuestro canal contamos con repasos hacia más asignaturas. Muchísimas gracias por vernos y pues hasta